Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La gracia de Dios, su amor, esté con todos y cada uno de ustedes de una manera abundante. Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba un cordial saludo de parte de mi esposo, el pastor Wilmer Bermeo. Saludamos en este día a todos los oyentes, saludamos a todos los hermanos en Cristo, saludamos a la familia APE y a todos los pastores que estarán viendo esta enseñanza. Bienvenido a un tiempo de edificación, bienvenido a un tiempo de aprendizaje. Aprendemos hoy y nos consolidamos en la palabra de Dios. Recuerde que ella es nuestro fundamento y estamos en un tiempo de enseñanza. La vez pasada estuvimos hablando con el tema Su imagen en mí, pero en esta noche vamos a compartir la enseñanza, la caída y sus consecuencias. Si hay alguien a su lado, dígale la caída y sus consecuencias. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16 al 17. Libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 16 al 17. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando el nombre de nuestro poderoso y Señor Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esta noche vamos a compartir la caída y sus consecuencias. Pero no podemos iniciar esta enseñanza sin aquella frase preciosa que Dios nos regaló. Así que levante su mano y diga conmigo: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Una vez más, dígalo allá, diga: yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. ¿Por qué es importante entender la caída y sus consecuencias? Bueno, usted y yo recibimos un regalo muy grande que es la salvación. A veces no podemos entender el valor de un regalo hasta que no sabemos cuál fue la consecuencia. Cuando usted entiende qué tan grande fue la consecuencia del pecado, entonces va a empezar a valorar lo que es la salvación. Así que vamos a comenzar la enseñanza, va a ser de bendición para usted. Amén. Como nuevos creyentes, si queremos apreciar el maravilloso regalo de la salvación, pues debemos primero comprender en qué estado de depravación nos encontrábamos antes de que Cristo entregara su vida por nosotros. La mayoría de los creyentes ignoran, escucha esto, ignoran el impacto que tuvo el pecado. La vida de Adán y Eva era lo que va a ser la iglesia en el momento que esté con Cristo por la eternidad. Entonces, como se le abre la puerta al pecado y impacta en ellos, impactó en toda la naturaleza, impactó en la raza humana y trajo consecuencias terribles. Entonces, vamos a ver la caída, cómo entra el pecado en el hombre. Por un periodo de tiempo, Adán y Eva pudieron reinar y gobernar de acuerdo al diseño de Dios. Es que a veces cuando leemos la Biblia creemos que todas las cosas acontecieron de manera rápida, pero no, todo tuvo su tiempo. De hecho, en la Biblia enseña, Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto, y luego dice, comienza a redactar cómo fue la creación. Pero en el punto ese de que Dios creó el cielo y la tierra y la redactación de la creación, hay muchos años. Se asume que hay millones de años en ese
lapso de un texto a otro, por un punto de separación, ¿no es cierto? Entonces, a veces creemos que Dios creó a Adán, al día siguiente o al ratito le creó a Eva y luego ya Adán pecó. No, Adán disfrutó un buen tiempo, no sabríamos en realidad la cantidad de tiempo que pasó, pero sí podemos decir que fue un buen tiempo en el que el hombre pudo disfrutar lo que Dios le dio, lo que Dios puso en sus manos, ese gobierno precioso, la presencia de Dios que disfrutaba Adán, ¿no es cierto? Entonces, vamos un momento al libro de Génesis, capítulo 2, pero ahora vamos a ver el versículo 19. Versículo 19 hasta el versículo 25. Recuerde que es una enseñanza. Dice: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese, cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave en los cielos, y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, Dios crea a Adán, trae a Eva para que esté con él, pero también hubo un tiempo de la creación de Adán a la creación de Eva. Y cuando Dios los hace, dice el capítulo 1, versículo 27 del mismo libro de Génesis, hizo Dios al hombre y a su mujer a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios. Entonces ellos disfrutaron un tiempo del gobierno de Dios y de lo que Dios había puesto en sus manos. 3 elementos que se necesitan para reinar. Escuche, lo vuelvo a repetir. 3 elementos que se necesitan para reinar. El primero y el más importante es la imagen de Dios. Y recuerde que cuando Dios los hizo a su imagen. Entonces, para poder entregarles un gobierno, lo primero que Dios le da al hombre es su imagen. Lo segundo, la bendición de Dios. Si usted recuerda la enseñanza pasada, hablábamos de que la bendición de Dios consiste en el favor de Dios, en la aprobación de Dios, en que el respaldo de Dios esté con usted. Entonces, tenían la imagen de Dios, tenían la bendición de Dios y tenían el entendimiento de su propósito. Tenían la imagen de Dios, Génesis 1:26. Tenían la bendición de Dios, Génesis 1:28. Tenían el entendimiento de su propósito, Génesis 1:28. ¿Cómo el entendimiento de su propósito? Sabían cuál era el propósito con el que Dios los había creado. Entonces, ¿qué necesita el Hijo de Dios para gobernar, para reinar? La imagen de Dios, la bendición de Dios y el entendimiento del propósito por el cual Dios lo creó. Ahora levante su manito ahí donde está y diga: Dios ha puesto en mí su imagen, su bendición y el entendimiento de cuál es mi propósito sobre la tierra. Entonces, en la caída estamos viendo los 3 elementos que el hombre necesitaba para gobernar. Ahora vamos a ver lo que es la caída o pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, nos vamos hasta allá. Ahí es donde narra la caída de Adán y Eva en cuanto al pecado. Primero vamos a ver el pacto en el Edén. Fue el versículo que yo les leí al inicio.
capítulo 2, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay un pacto ahora que Dios les establece. El pacto era sencillo. Dios hace un pacto con ellos: mira, todo esto es tuyo, todo te pertenece. Hay una pequeña condición: del árbol que está allí, de la ciencia del bien y del mal, no lo comas, porque el día que de él comas vas a morir. Dios le estaba amenazando. No, Dios estaba advirtiendo a Adán. ¿Por qué? Porque este árbol, lo único que podía producir el fruto de él era muerte. Entonces, este pacto tenía la condición. Había un pacto y consistía con una condición: no comas del árbol porque morirás. Este pacto solo tenía un mandamiento, y es el mismo que yo le estoy repitiendo: no comas del árbol. No había más mandamientos para el hombre. Podía disfrutar muchas cosas, pero el único mandamiento era: no comas del árbol. La transgresión de este pacto resultó en muerte para el transgresor. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es la transgresión de la ley, o en otras palabras, es el quebrantar, el romper una ley. Cuando Adán decide romper el mandamiento de Dios, entonces se hace en un transgresor. ¿Qué es lo que hizo Satanás? La tentación fue un ataque directo, escúcheme esto, a la identidad del hombre. La tentación fue un ataque directo a la identidad del hombre. Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sutilmente logra engañar a Eva con una mentira, porque le está diciendo: seréis como Dios. Ellos no necesitaban ser como Dios, porque ellos ya eran como Dios. Ellos tenían la imagen de Dios. Entonces le está ofreciendo algo que en realidad ellos ya lo tienen. Y la tentación, aparte de que comenzó con una mentira, atacó directamente la identidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios los hace a su imagen. O sea, ellos tenían una identidad, pero Satanás sutilmente atacó la identidad. Satanás siempre va a querer atacar su identidad. Si usted se traslada conmigo, cuando Jesús está en el desierto, estaba ayunando, y terminando su ayuno, Satanás viene para tentarle y le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, él trató de hacer lo mismo que hizo en el huerto, atacar la identidad. Pero acá Jesús contrarrestó el ataque de Satanás, porque sabía quién era. Él era hijo de Dios y no necesitaba que algo natural se convierta en algo sobrenatural para entender que era hijo de Dios. Él lo sabía. Cuando usted y yo sabemos firmemente que somos hijos de Dios, nuestra identidad está segura. No habrá ataque que logre penetrar y distorsionar nuestra mente para cambiar nuestra identidad. Entonces, la tentación, lo primero que hizo fue atacar la identidad. Lo segundo que hizo la tentación es que fue dirigida a la mente directa del hombre. Cuando el hombre perdió conciencia de quién era y de lo que había concedido, procedió a pecar. Mire, primero atacó su identidad, luego su mente. Y cuando Adán perdió su identidad, cayó en pecado. Cuando él comete la transgresión, en ese instante, pues le abrió las puertas al engaño, a la mentira, a su corazón y al pecado que Satanás en ese instante introdujo. Consecuencias de la caída o del pecado. ¿Qué trajo el pecado sobre la humanidad? Usted me puede decir en esta hora: bueno, pero el que pecó fue Adán, ¿qué tengo que ver yo ahí? La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Adán estaba toda la humanidad.
Recuerde que Él es el Padre de todos. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo crea en Él, Adán, en Él pone toda la humanidad. Explicándolo de otra forma, no es la mujer que engendra, sino el varón. Y los hijos que provienen en un hogar no provienen de la mujer, sino del varón. ¿Por qué? Porque en los lomos del varón está puesto los hijos. Entonces, cuando Adán pecó, en Adán estaba toda la humanidad. Al él pecar, toda la humanidad se contamina en él. Cuando Adán comienza a procrear con su esposa hijos, todos los que nacían, ya no nacían de acuerdo a la imagen de Dios, sino de acuerdo a la imagen del pecado que había adoptado Adán a través del engaño de Satanás. Entonces, ¿qué fue lo que causó el pecado? Muerte. Dios le dijo, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, como resultado de la transgresión de Adán, el hombre murió espiritualmente, quedando separado de la vida de Dios. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 6 al 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Si la relación de ellos con Dios era tan amplia, tan íntima, pero cuando entró el pecado, dice que ellos se escondieron de Dios. No hay peor muerte que la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios con el hombre. Cuando hay una separación, el hombre queda muerto, porque Dios es la vida en el hombre. Entonces, lo primero que causó el pecado fue la muerte espiritual. Siendo Adán la cabeza representativa de toda la humanidad, no solo él murió espiritualmente, sino que todos los hombres, los cuales nacen en pecado y están espiritualmente muertos a causa de la desobediencia de Adán. Vamos por un momento al libro de Romanos. Por un momento acompáñenme al libro de Romanos, al capítulo 5 del libro de Romanos y el versículo 12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte más trágica fue la muerte espiritual, o sea, la separación del hombre con Dios. Ya no hay comunicación, ya no hay intimidad con Dios, ya el hombre no puede ver a Dios, ya el hombre no puede oír a Dios, y esa es la tragedia más grande de la vida del hombre, separarse de Dios. Es como que usted arrancara un árbol de la tierra, el árbol va a morir porque la tierra es lo que le da vida. Como que usted sacara un pez del mar, su vida estaba en el mar. Así idéntico es cuando se separa el hombre de Dios, se separó de su vida, se separó de quien le llenaba, de quien le producía el gozo, la paz, se separó de la vida. No hay otra explicación mejor que esa, porque Dios es la vida. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado produce eso, produce muerte. Si leemos Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El pecado produce muerte.
¿Cómo entra primero el pecado? Bueno, a través de la tentación. Ataca la identidad, distorsiona la mentalidad del hombre para no poder ver las cosas de Dios y cae en pecado. Pero una vez que el pecado entró, lo único que va a producir es muerte. La muerte es la separación de Dios y el hombre. Cuando el hombre está sin Dios, el hombre puede existir, pero ya no vive. Entonces, el tema es, recuerde, la caída y sus consecuencias. Mente en tinieblas es lo segundo que produce el pecado. Yo quisiera que me acompañe a Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando entra el pecado en el hombre, ese pecado entenebrece el corazón y trae tinieblas al pensamiento del hombre. Puede tener muchos títulos y no estoy en contra del estudio, pero cuando el pecado entra, destruye la mentalidad del hombre porque la oscurece, trae tinieblas sobre su corazón, tinieblas sobre su mente, y no puede ver, no puede entender, no puede percibir, no hay visión y no hay propósito. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Trae muerte y trae tinieblas al corazón. Lo otro que hace es que endurece el corazón para que pueda deleitarse en toda la impureza y la inmoralidad que produce el pecado. Por último, trae esclavitud. Porque Dios nos hizo libres, pero para adorarlo a Él y para servirle a Él y para cumplir su propósito. Pero cuando entra el pecado hace esclavo al hombre y lo oprime a tal manera que toma gobierno sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre sus acciones, sobre sus palabras, sobre sus pensamientos y sobre las maquinaciones de su corazón. Lo esclaviza a tal punto que el hombre todo lo que hace, aunque cree que es por su voluntad, lo hace por la consecuencia del pecado. Y por un momento leamos qué dice Primera de Juan 3:10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay una esclavitud, hay una ceguera. Eso es lo que causa el pecado. Y hay más textos bíblicos. Efesios 2 del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Efesios 2 del 1 al 3. Dice, vamos desde el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? A causa del pecado, por esa esclavitud que produce el pecado en la vida del hombre, destruyendo a tal punto toda su libertad de adorar y de servir a Dios. Inhabilidad para cambiar. Eso es lo que hace el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiar por su propia fuerza. Después que Adán pecó, el hombre perdió toda clase de dominio sobre sí mismo. Y para poder cambiar, necesita de Dios. No puede hacerlo solo porque el pecado no se lo permite. Después de la caída, Adán perdió la libertad. Después de la caída, Adán perdió la libertad para no pecar. Él era libre para no pecar. Tenía dominio propio para no pecar.
Pero después de la caída las cosas cambiaron. Ahora era una persona débil, frágil en cuanto al pecado. Y todo eso también aconteció con la humanidad, ya que la humanidad heredó el pecado y también las consecuencias. El hombre, dejando en su estado de muerte, es incapaz por sí mismo de arrepentirse. No puede. El hombre no puede arrepentirse por su propia voluntad. Puede sentir remordimiento, que no es lo mismo. El remordimiento no logra nada. El arrepentimiento trae salvación. Pero el hombre no puede arrepentirse en su propia fuerza. Creer en el Evangelio, venir a Cristo, no lo puede hacer hasta que no haya el arrepentimiento, y no se arrepiente mientras no decide renunciar a ese pecado. No tiene poder en sí mismo para cambiar su naturaleza o para prepararse para ser salvo. Vamos a ver qué dice el libro de Juan 6:44. Veamos un momento Juan 6:44. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede acercarse a Dios si el Padre no lo produce en nuestros corazones, para entender que el hombre no puede por su propia fuerza buscar a Dios, y eso fue a causa del pecado. Y por último, el pecado, la última consecuencia fue sacar al hombre del Edén. ¿Qué era o qué representaba el Edén? El Edén era el lugar de la presencia, el lugar donde el hombre estaba con Dios, donde conversaba con Dios. El Edén era el diseño de Dios. El Edén era el gobierno, el reino que Dios le entregó al hombre. Pero el pecado provocó o trajo como consecuencia que Dios expulse al hombre del Edén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 3, 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado tuvo consecuencias terribles. ¿Cómo comenzó? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, pues el pecado en el Edén quitó la identidad que el hombre tenía, el propósito que el hombre tenía. Produjo muerte, produjo mentes en tinieblas, produjo esclavitud, hizo al hombre incapaz de poder cambiar, y por último lo expulsó del Edén. Fue trágico cada una de las consecuencias del pecado, pero la gloria sea para Dios. Quiero terminar el mensaje con esta palabra. A pesar de que Satanás hizo todo para destruir al hombre, aún antes de que el hombre saliese del Edén, Dios declaró que iba a haber salvación para él. Y Primera de Juan dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado fue la trágica historia del hombre, pero Cristo es la gloriosa historia en la vida del hombre. Usted y yo ahora tenemos vida gracias a Cristo. Por eso es importante valorar la salvación que hemos recibido
y vivir cada día conforme a la voluntad de nuestro Dios. De las cartas en el libro de Hebreo dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. El pecado trajo oscuridad, el pecado trajo muerte, el pecado trajo separación de Dios, el pecado trajo fragilidad para que el hombre no pudiese por su propia fuerza acercarse a Dios. El pecado trajo o destruyó al hombre para que no pudiese gobernar, y gobernó él sobre el hombre. Pero apareció Cristo y trajo vida. Apareció Cristo y nos hizo libres. Apareció Cristo y nos desligó de las consecuencias del pecado. Y mayor bendición aún, arrancó el pecado para siempre de nuestras vidas. Por eso, si Dios ha llegado a su vida, si Dios ha resplandecido con su luz en su corazón, no vuelva a caer en el pecado, no vuelva a deleitarse en la maldad, sino que viva de acuerdo a su preciosa voluntad. Bendigo su vida con esta enseñanza y quiero que levante su mano ahí donde está y vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, gracias te damos con todo nuestro corazón porque tú llegaste a nuestras vidas. Te damos gracias, Dios eterno, porque aunque estábamos en tinieblas, tu luz nos hizo ver tu amor y tu gracia. Te damos gracias, Dios eterno, porque nos hiciste libres y rompiste toda ligadura que nos ataba al pecado y a sus consecuencias. Gracias, mi amado Dios y mi eterno Salvador. Padre, te pido por toda persona que ahora mismo esté conectada, toda persona que esté viendo esta enseñanza, que tu bendición esté sobre ellos y la convicción en su corazón, que produzca arrepentimiento en el nombre poderoso de Jesús. Si usted se ha apartado de Dios, pero esta enseñanza llegó a su corazón, le animo y le digo, es tiempo de volverse a Cristo. El pecado trae muerte, pero Jesucristo trae vida. Así que repita conmigo: amado Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Me arrepiento en el nombre de Jesús de toda maldad y me vuelvo a ti. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador y lo recibo hoy en mi corazón como dueño absoluto de mi vida. Padre eterno, que de ahora en adelante yo sea un instrumento que te sirva. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me diste de conocerte y te doy gracias por permitirme arrepentirme para salvación. En el nombre de Jesús. Padre, oro por todas estas personas que ahora mismo hicieron esta oración y te pido, Dios mío, que tú les fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús y traigas sobre ellos las bendiciones de la cruz. Te doy gracias, Rey eterno y Dios amado. Le bendigo, que Dios le guarde y que Dios le prospere. Saludos a todos los que nos están viendo y hasta una próxima ocasión. Recuerde esto: no regrese de donde Dios lo sacó. Bendiciones.